Maitei, mba'eichapa. Kuakupa rupive ñaimejeýma oñondivekuéra hína ikatuhag̃uáicha ñañembokatuprive ñaneñe'ẽ Guarani etérehe. Echa avei ajépako kuako árape ñañemoĩta ñañomongetami mba'eichaitépa ñaneñe'ẽ Guarani. Mba'eichaitépa hína ha'e ñanepotyvũpe atýpe jaiko hag̃uáicha ñañokumby hag̃ua ikatu hag̃uáicha ñañomongeta porãve ñañe'ẽ porãve ñaneñe'ẽ Guaraníme. Upe'arã hína kuako árape ñañomongetáta hína péape mba'e rehe, péape mbo'epy jaguerekóta. Ha he'íva chupe hikuái karai ñe'ẽme ikatupyryvéva ajéva he'íva el valor de la lengua guaraní como cohesión social. O sea que, ¿qué valor tiene el guaraní para nosotros dentro de la sociedad en sí? Sobre eso estaremos abarcando y profundizando sobre nuestra lengua guaraní en este día. Ave ñañe'ẽta hína ajépa mba'eichaitépa moõtepevépa og̃uahẽko ñaneñe'ẽ Guaraníko mba'eichaitépa ñanepotyvõ ikatu hag̃uáicha ñañomongeta peñe'ẽ rupive ha ikatu ijehaipy rupive ha mba'eichaitépa tuicha mba'eha jahechakuaáta ajahávo ko akopa'ũme. Pe ñaneñe'ẽ Guarani mba'eichaitépa ajépa jahechakuaa hese mba'eichaitépa ñanepotyvõ ko Paraguaype aja ñande paraguayháicha. Ha araka'eve ndohasái hína ko'ẽko'ẽ rehe oñembotuichatuichave ohóvo ñaneñe'ẽ Guarani ikatu hag̃uáicha jaipuru ha jaipuru porãve. Jahechápe hembihasakue ñañomongetáma oíkuri ambue arakuérape ajépa mba'eichaitépa ñaneñe'ẽ Guarani pe hembihasakue heñoiñepyrũ guive ha ko árapeve ajépa. Ko'ag̃aite amova'ã ajépa ñaneñe'ẽ Guarani ajéa oĩ hetaeti ndaija'éiva hese ha oipe'aséva gueti ñandehegui ha nomomba'eguasúiva. Pe upéicha avei ajépa jahechakuaa oĩha hetaitei arandukápema omombe'u ñandéve ñaneñe'ẽ Guarani rembihasakue. Ha oĩmavoi ajépa ñande rapicha ohai añetéva hese ha ohayhu añetéva ñaneñe'ẽ Guarani ha oñepyrũmavoi ombotuicha ha oñe'ẽ ñandéve kuako mba'e. Ápe péicha hína jaha hese ñañembokatupyryve hag̃ua ñaneñe'ẽ Guarani rehe ambohasa peẽmekua Guaraníme ha ko'ág̃a ñambohasáta mba'eichaitépa avei castellanope ajéa pytagua ñe'ẽme. El valor de la lengua guaraní como formas de comunicación oral y escrita. Su importancia. El guaraní, valioso modelo intangible de la cultura guaraní paraguaya. Nunca pasó de moda, siempre estuvo presente en los momentos difíciles y alegres de nuestra historia. Momento difícil fue en la época de la guerra y alegre es en el momento en donde presentamos folclore, la danza y demás cosas. Hoy los guaraní auténticos, dueños del idioma, pese a ser constantemente despojados de sus tierras y violentados culturalmente, todavía viven contraviniendo los mandatos de más de un libro de historia, ya que varios de ellos, escritos por nuestros propios compatriotas, recuerdan a los guaraní en tiempo pretérito. Se alimentaban, recorrían, cazaban, siempre se habla en el tiempo pasado, pero hay que reconocer de que los primitivos guaraníes y aquellos que utilizan nuestra lengua y de donde vino esta hermosa lengua y dulcísima lengua, aún persisten, están ellos aquí con nosotros. Hay que valorarlo aquello y no hablar en alimentaban. De hecho que su alimentación es lastimosamente por la inconsciencia del hombre ha terminado
terminado montes, y cuando terminan los montes, las alimentaciones de los primitivos también acaban. Recorrían, decimos, recorren hasta hoy. Vemos en ciudades, cazaban, sí, cazaban. Podemos hablar en pretérito, porque ya no pueden cazar. Hoy por hoy, la caza y la pesca se está volviendo difíciles. Lastimosamente, en ese sentido, podemos hablar en el tiempo pasado, en el pretérito, porque ya no lo tienen esa posibilidad de hacerlo gracias a la inconsciencia del hombre, que se creen tan avanzado, y también se creen que saben todo, inteligente. Pero allá en el fondo, no sé dónde están esa inteligencia, porque han terminado con la caza, la pesca y las alimentaciones de los hermanos primitivos. Ñandeñe guaraní iñepyrunaite ha mba'éichapa iñambue oho aja. Ñandeja echakuaavoi mba'eichaitépa iñambue. Noíri ndaha'éi ja'e hag̃uáirã ojoavýpe castellano. Ojoavy heta hendápe, mba'eicha oĩpa heñói, ha'e heñóihína ajépa heta hendápe heñóivoi ajéape mba'eparãrãgui pururũ he'ivoi ajépa. Umi he'i chupe iñemoñe'ẽkuaaséva onomatopéyico he'i chupe ajéa. Oĩvoi ajéa ha'e heta mba'e ñande jahechápe hetepýpe. Mba'eichaitépa ñane ñe'ẽ Guarani ko'ag̃aite peve ojeguereko yvatete. Pe Guarani ajépa ohechuka ñande mba'eichaitépa ha'e pe iñepyrũrãitéguivoi iñambuetevoi ambuégui. Ha mba'éicha ha'éta peẽme. Oguerekopaite ñe'ẽnguéra oĩva guive. Riqueza profunda he'i chupe ajépa umi ñe'ẽkuaa. Ohekope giro conjuntivo y acepciones tuichaiteivoi iñambue ñane ñe'ẽ castellano. Ha'e la ñane ñe'ẽtéva upévare oje'e chupe el guaraní primitivo y arbitrario. El guaraní es diferente del castellano en su esencia, no se discute. Se trata de un lenguaje primitivo en las indicaciones abstractas escasean, en que la estructura lógica o que llegan las lenguas cultivadas no se destaca aún como el guaraní. El guaraní demuestra su condición primordial por su confusión, su riqueza profunda, la diversidad de giros y acepciones, el desorden complicado en diversidad de que se aglutinan términos, nacido casi siempre de una imitación ingenua de los fenómenos naturales. Lejos de comenzar por lo simple, dice Renan, el espíritu humano comienza en realidad por lo complejo y lo oscuro, vecino a la misteriosa inextricabilidad de la naturaleza. El guaraní varía de un lugar a otro, formando dialectos dentro de un dialecto, que a su vez es uno de los innumerables del centro de Sudamérica. Nada sin duda más opuesto al castellano, hijo adulto y completo del universal latín. Por eso, el guaraní es muy importante para nosotros. Es por eso que estamos estudiando en la universidad, y no solamente en la universidad, en la Facultad de Filosofía, sino en todas las carreras de la facultad y de otras facultades dependientes de la UNE. Ñaneñe guaranígo ha'ete oikohe'ẽvéva ha umi oñe'ẽkuaa ha ikatupyrýva oipurúva mosapy'aitépe oguenohẽ ndehegui umi puka he'ẽmbyasyvéva ajépa.
ha'etevoíku oikeva amuatende py'ambytetépe voi oikea. Oguereko ohasapaite ambue ñe'ẽkuéra ári ñande ñaikumbyporãvamante upe ajahechakuaáta. Oguereko la identidad paraguaya. He'ẽ asy, he'ẽve heta ñe'ẽgui ha ikatu peteĩ mbykymímente nde erepaitéma ha takaria'y oinúpa. Ere hag̃ua he'ẽmbýva ha ere hag̃ua ñe'ẽ iro'ave pya'etereivoi nemog̃uahẽ peteĩ ñe'ẽmentevoi nde jaikatúma reike ambohuguaitépe ha mba'éiko yvyra mbykýicha oinúpa hatãva. Pévare ko ñe'ẽ iporãitéva ha'éva ñe'ẽ Guarani ojepuru jahechahaguéicha ambue Arapokõindýpe ambue Arapokõindýpe ñañemongetavoi kuimba'eichaitépa ojepurúpe ñorairõ guasu ambue tetãgua ndievekuri ajépa. Ha upépe avei aje mba'éichapa umi tahachikuéra oipuru oñomongeta hag̃ua ha ani hag̃ua umi tapichána ha'éva ñandereheguakuéra oikũmby. Ha upéicha avei ajépa opa rirépe ñorairõ guasu ko'ag̃aitépeve reporandúramo ha oñeporandúramo añete umi vakapipopópe oñembosaráivape reporandúramo ha'ekuéra oñembosarai jave vakapipopóre oñomongeta hikuái Guaraníme ikatu hag̃uáicha pya'eve omoinge hikuái pegol he'ívai chupe. El guaraní como estrategia. Dulce, directo como pocos y capaz de robar una risa con una sola palabra. El guaraní guarda la contundencia y la capacidad aglutinante de un idioma que sobrepasa las convenciones para embanderarse como un símbolo de la identidad paraguaya. Dulce, directo como pocos y capaz de robar una risa como una sola palabra. El guaraní guarda la contundencia siempre. Comunicaciones en la lengua nativa. La lengua guaraní fue estratégica durante la guerra internacionales que involucraron al Paraguay, la Triple Alianza y la del Chaco. Los soldados al frente se comunicaban en este idioma como estrategia ante el enemigo. En el fútbol, hoy por hoy también los jugadores también utilizan este idioma tan dulce. Guaraní ñande jaipuru aja Guaraní paraguayo he'ívai chupe ajépa mba'eichaguáupe ha'épe ñe'ẽ ojepuruvéva hína ñane retã tuichakue jave ajépa. Guaraní moderno he'ia chupe, guaraní coloquial he'i chupe, guaraní paraguayo ajépa. Upéa hína ajépape ombojehe'áva, upéa ñañomongetámavoi oje'eha chupe es un dialecto dentro del dialecto, dice otra vez. Justamente al principio de este año nosotros habíamos hablado que existen 3 clases de guaraní nuevamente. El guaraní paraguayo, el guaraní que habla el pueblo, el guaraní que hablan los primitivos y el guaraní que se enseñan, el guaraní didáctico. Entonces, es muy importante que nosotros empecemos a diferenciar aquello y para que cuando empezamos a diferenciar unos de ellos, uno del otro, ahí sí empezaremos a entender mejor nuestro guaraní. El guaraní paraguayo o guaraní criollo es el principal idioma de todos los guaraníes y el más hablado. También es mencionado como guaraní moderno, guaraní coloquial paraguayo. Es utilizado principalmente por el 90% de la población del Paraguay, de las cuales muchos de ellos son mestizos o criollos, es decir, no aborígenes. Este país es una de las pocas naciones casi completamente bilingües en el mundo, ya que muchos hablantes del guaraní también utilizan el idioma español.
es muy similar al guaraní correntino, hablado en la provincia argentina de Corrientes. El dialecto también es hablado por los paraguayos en el exterior, como por ejemplo en Argentina, donde es utilizado por aproximadamente 550.000 inmigrantes paraguayos. El guaraní paraguayo es la prolongación del dialecto de los indígenas a su seno de los siglos XV y XVI, denominado guaraní carios. Này, a veces mo que trata de para más si te para mi peñe guaraní oñe a mi ñande cueva ya. Ha iba el guaraní de los indígenas, no guaraní hablantes. Iba y supe. Cuaco ya esa cuaja mamba y si te para la ñande cuaje en asija este itreimba eo hueco pupea lleva ya esa cuata hina ñande paraguaype ya hueco hina pa porundu at oñe eva papurundu ñe MAB dialectos, 19 dialectos primitivos tenemos dentro de nuestro país. Homiaja es naumi ñandera pichacuera oñe puno oñe ñande pecha ya oñe puno ñande oila guaraní ache aba guaraní mbia guaraní paitautena guaraní ñandeva guaraní occidental, lengua mascoy, toda mascoy, allá sanapana, angaité, guaná, mataco, mataguayo, nibacle, macá, samuco, ayoreo, guaycurú, peixa. Coama ahí na tapi chacuera oñeva y guaraní me huerecoa pe geñoy y ñenguera guaraní wi ahí o uji cuaicuera la ñenguera pero y ponaña de ya esa cuajina ya pamba y se te pañane ya huereco ñe jeta iterei ñande Paraguay pe ya huereco el guaraní de los indígenas no guaraní hablantes. La rica diversidad cultural de nuestro país es reflejada por la cantidad inmensa de lenguas existentes en el territorio nacional, que es un verdadero tesoro. Constituye el bolsón lingüístico que conforma las 19 lenguas indígenas habladas por los 19 pueblos originarios. Estos pueblos reunidos en 5 familias lingüísticas. 1. Guaraní Aché, Aba Guaraní, Mbia Guaraní, Paitautena Guaraní Ñandeva, Guaraní Occidental. El 49,3% de la población indígena de 5 años y más de edad utiliza como primer idioma sus respectivas lenguas indígenas. Como poco menos porcentaje, 48,9%, habla el guaraní paraguayo. El resto se comunica con un idioma diferente a los mencionados. Ne, ñamo ama ya haoña ne rembia poco a Arapeguá, Beija, Pepe ya esa cua yepa mbaiseitepa ñane ñe guaraní katupyrýha ara oikoña nendire escuela ojepurúma pe he'i chupe ko'ág̃a upe ojepuru ko internet pe ojepurúma opa upirei aja ojepuru agotopégotoma ojepuru ajépa ha pe aiporã ñande jaikuaa temimbo'eháicha mbo'eha oguasu peñaimea guive ñande katupyrývarã ha ñande leiguasu he'iháicha nachekane omo'ãi ha'e ha'ejey hag̃ua peẽme ñande leiguasúpe omomba'eguasuvoi ñane ñe'ẽ guaraní ha castellano oĩha ojoykerete he'ímavoi ñandéve ha upéva oiko ohóvo ko'ã pa'ũ rehe ajépa ha upéva oime'ã peẽ japehechakuaáma mba'eichaitépa ñane ñe'ẽ guaraní hembyasy ha oreko peteĩ valor social he'i aja el guaraní como cohesión social he'i ajépa pe ñanemoinguéva ojokuápe ikatu hag̃uáicha ñañoikũmby porãve ne cheavyje Ñandejára rovasa toĩ penendive hesãi ipy'aguapy
Hatape Hasaponaite Coarapocoinde. Muchísimas gracias, le deseo éxito y también comparto con ustedes a que vayan realizando las tareas pertinentes de cada materia y también de nuestra materia guaraní. Viene a ser un mini examen de 10 puntos que deben de realizarlo e ir ganando puntaje, porque hay que entender que hoy por hoy la educación se basa más sobre el proceso. Entonces, esto las tareas designadas y realizadas por cada uno de ustedes irán ganando más puntos. Muchas felicidades, éxito, que Dios le bendiga.